Bueno, vamos a la segunda parte, segundo segmento de esta lección 26. Dios ama al dador alegre. Si quieres entrar en contacto conmigo, dale una pausa y escribe mis datos. Y hoy es día sábado, tercer sábado que estamos confinados, enclaustrados, prisioneros por esta cuarentena, pero libres en Jesús. Juan capítulo 8, versículo 36, de manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo siento libertad absoluta, pero es muy triste el confinamiento, no poder uno salir, es muy doloroso. Pues bien, es por eso que tenemos que salir a vivir al campo. Estoy en un pueblito muy pequeño, pero así que termine esta cuarentena, el Señor ya me abrió un abanico de posibilidades, lugares para donde puedo ir al campo, a fincas. Muy bien, son las 11:17 de la mañana, hoy es 4 de junio y continúo en Colombia, en el departamento del Tolima, en el pueblito de Fresno, en la ladera de la cordillera, y está haciendo mucho frío por estos días. Vamos a la pregunta número 3. Ok, vamos a organizarlo aquí. Pregunta número 3. A ver que nos funcione correctamente. Mucha atención a esta pregunta. Son 3 preguntas en una. ¿De quién es el diezmo? ¿A quién es dedicado? ¿A quién es consagrado? Y allí me faltó, en el consagrado me faltó el signo de interrogación. Voy a colocarlo aquí. Para futuras impresiones, con tu permiso. Muy bien. En Levítico 27, en el versículo 30 y de allí saltando al 32, nos dice que el diezmo es de Dios, que el diezmo es dedicado a Dios y que el diezmo es consagrado a Dios. Es de Dios, es dedicado a Dios y es consagrado a Dios. Es cosa santa el diezmo. Muy, muy delicado lo que estamos tratando. O sea que del diezmo no se puede disponer para cualquier cosa, no se puede, porque es de Dios, es dedicado a Dios, es consagrado a Dios. Mejor dicho, no es nuestro, es algo que es de Dios. Bueno, voy a leerlo. Levítico 27, 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y leo el 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Vamos a dejar eso bien claro. Repito, por el egoísmo que suplantó al amor, por la mezquindad, la avaricia, la codicia del hombre, porque perdió esa espontaneidad de amar, de vivir con las manos abiertas, de ser desprendido, de ser generoso, el Señor se vio obligado a establecer el diezmo. Y a pesar de eso, nos está esclareciendo que ese diezmo no es nuestro. No podemos disponer de él para hacer lo que querramos con él. Ese dinero es de Dios, es dedicado a Dios y es consagrado a Dios. Es cosa santa, separada para Dios. Cuarta pregunta. ¿Quién es el dueño de absolutamente todo lo que existe en este mundo? Salmos 24:1. El mundo, sus habitantes y todo lo que hay en él es de Jehová Dios. Literalmente eso es lo que dice
el Salmo 24:1. El mundo fue creado por Dios, de hecho es de Dios, Él es el propietario. Las criaturas que Él creó, animales y los seres humanos, Él los hizo, son de Él. Todo lo que Él puso en este mundo, minas de diamantes, minas de oro, todo lo que hay, toda la riqueza de este mundo, Él fue el que la creó y la puso ahí. ¿De quién es? Es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Voy a leerlo también el 2. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él es el creador, Él es el dueño de todo. Quinta pregunta. ¿Quién da la fuerza a aquellos que obtienen riquezas lícitas? Deuteronomio 18, 17 y 18. La fuerza para obtener esas riquezas lícitas se las da Jehová. Si tú no estás familiarizado con la palabra lícito, de pronto sí habrás escuchado la palabra ilícito. Algo ilícito es algo ilegal, arbitrario, malo. Algo lícito es algo legal, es algo bueno. Las riquezas, como lo dije al comienzo, en este mundo, en su enorme mayoría, con muy raras excepciones, han sido adquiridas de manera deshonesta, ilícita. Y muchos de los ricos de este mundo son cristianos profesos. Pues bien, esas riquezas, esas pocas riquezas que están en las manos de hijos de Dios, que fueron obtenidas de manera lícita, pagándole a sus empleados que los enriquecieron con su trabajo. Mira nada más. Habiéndoles pagado correctamente, honestamente, generosamente y un poco más inclusive. Si trabaja para mí, ¿a quién más debería yo de beneficiar? Sino al que me está produciendo esa riqueza. Pues si fue así, la Biblia nos enseña que fue Dios el que proveyó las fuerzas para producir esa riqueza. Deuteronomio 18, 17 y 18. Y Jehová bueno, este no es el texto, pero lo voy a encontrar rápidamente. No te me vayas. Yo me equivoqué al colocar este texto, pero creo que es fácil. Muy bien, vamos a buscar, a ver si lo encontramos en otro lado. No es 18, es 8. 8. Yo estoy leyendo bien. Bueno, es 8. Entonces voy a corregirlo aquí. Corrígelo si tú tienes el folleto allí. Pues por favor corregirlo. Bueno, y ahora no me quiere dejar abrir. Señor, ayúdame. Deuteronomio 8. Ay, Dios mío, perdóname, mi Señor, y perdónenme ustedes también. Por favor, Deuteronomio 8. Bueno, ahora sí, qué pena. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Hemos escuchado eso muchas veces. Gente con bienes de este mundo, con dinero en el banco. Yo
con mi fuerza, con mi trabajo, yo con mi poder. Tengo ese dinero en el banco, tengo estos bienes materiales. No debemos decir eso, mucho menos si somos hijos de Dios. El 18 nos dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es el Señor el que nos da la fuerza, la energía, la vitalidad, el poder para trabajar, para producir. Y si Él ve que seremos buenos mayordomos, por cierto, si todo es de Dios, lo que está en nuestras manos y lo que está en nuestras manos sigue siendo de Dios, en realidad, ¿qué somos? Cuando tenemos mucho o poco o muchísimo. De lo poco o de lo mucho o de lo muchísimo, somos solamente mayordomos de Dios. Pues bien, es el Señor el que nos da las fuerzas. Vamos a la pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Quién nos compró y cuál fue el precio que pagó para comprarnos? Primera de Corintios 6:20. Fuimos comprados por Jesús. El precio que pagó fue su sangre. Muy bien, vamos a leerlo. Imagínate el precio que pagó para comprarnos. Aquí está. Primera de Corintios capítulo 6. Y dice, porque habéis sido comprados por precio. Yo fui comprado por un precio y fui comprado por Jesús. ¿Cuál fue ese precio? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El precio pago por Cristo para comprarme, lo que Él pagó fue su vida, fue su sangre. Si ni siquiera yo mismo soy mío, la Biblia dice que no somos nuestros, no somos dueños de nosotros mismos, porque fuimos comprados por precio, ¿cuánto más lo que está en nuestras manos o en nuestros bolsillos? Mucho menos es nuestro, sigue siendo de Dios. Vamos a la séptima pregunta. Séptima. ¿Qué seria reprensión les hizo Jesús a los escribas y fariseos en cuanto al diezmo? Mateo 23:23. Jesús les reprendió por su falta de fe, falta de justicia, falta de misericordia. Ellos creían haber ganado el favor de Dios porque devolvían el diezmo. Y aquí es donde muchos erran. Muchos piensan que tienen ya el cielo conquistado porque de manera estricta, meticulosa, rigurosa, ellos devuelven el diezmo. En realidad, en la mente de muchos, lo que ellos creen es que están comprando a Dios con dinero y creen que están comprando la salvación y la están pagando con ese diezmo que ellos devuelven. Pues bien, es un gravísimo error. Si hubiese alguna manera de comprar la salvación, Jesús no tendría que haber pagado el precio que pagó para salvarnos. No hay manera de comprar la salvación o de comprar a Dios o de sobornar a Dios. Dios no se vende. 23:23 de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, lo dice nuestra profeta. Eran hierbas que ellos tenían allí en sus jardines, y el diezmar estas hierbitas, que era una cosita poquitica,
les daba una reputación de meticulosos y de estrictos, pero no les costaba casi nada, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y en lo que voy a leer en este momento queda establecido que Jesús consideró el diezmo vigente para la era cristiana. Esto era necesario hacer, devolver el diezmo, y sigue siendo necesario, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de pagarle lo justo a nuestros empleados. Vamos a decir que yo estoy viviendo en una casa que me costó 200 millones de pesos y tengo muchas habitaciones y alfombras y electrodomésticos y muebles carísimos y me doy el lujo de ir a Europa de vacaciones cada año o a Estados Unidos o a Copacabana en Brasil y tengo 10 empleados que me han provisto toda esa riqueza, no les pago siquiera el mínimo, no les pago algunos o todos sus beneficios de ley y están viviendo, sobreviviendo de manera apretada, incómoda, con falta de varias cosas, ellos y sus hijos, gracias a mi riqueza. Mateo 23:23 de los labios de Jesús es para esos cristianos que están haciendo eso. Y si tú, cristiano que me oyes, estás haciendo eso, Mateo 23:23 es para ti. Eso es una práctica injusta. Enriquecerte a costas de la explotación de tus empleados, de tus funcionarios. Sería mejor que vivieras en una casita como la de ellos, que comieras como ellos comen. Mientras tú te gastas 2 millones al mes en comida, ellos solo pueden gastar 150, 200,000 pesitos en comida de la miseria que tú les pagas. Pues bien, sería mejor comer como ellos comen antes que perder el reino de los cielos por practicar la injusticia, la avaricia, la mezquindad, la explotación. Mientras que al mismo tiempo eres muy meticuloso en devolver estrictamente el diezmo. Eso no tiene ningún sentido. Lo digo con indignación santa. El apóstol Pablo nos advirtió, airaos, pero no pequéis. Muy bien, vamos para la pregunta número 8. En el Antiguo Testamento, en el servicio sagrado de Dios, ¿a quiénes dio Dios los diezmos? Número 18:24 nos dice que Dios le dio los diezmos a los levitas. Si tú no lo sabes, Israel se componía de 12 tribus y la tribu de Leví, de ahí viene la palabra levita, era una de ellas. Y a los levitas Dios les concedió los diezmos. Los levitas ministraban como sacerdotes. Los levitas que no eran sacerdotes tenían muchas otras funciones. Primero leamos números 18:24. Números 18:24. Números 18:24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Es Jehová el que está hablando aquí. ¿Qué ofrecerán a Jehová en ofrenda? Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. A los levitas, a la tribu de Leví, Dios dio los diezmos de todas las 11 tribus. Hay un detalle muy importante. Los mismos levitas de ese diezmo que recibían tenían que darle a Dios la 10ª parte. Cuán sagrado es el diezmo. Y viene la pregunta
número 9. ¿Por qué esta pregunta? Porque muchos levitas no eran sacerdotes. Entonces la pregunta es, ¿qué otras funciones tenían los levitas? Bueno, esas funciones se registran en varios lugares de la Biblia. Vamos a ver Esdras capítulo 2, versículo 70. Servidores, cantores, porteros. Bueno, Esdras, el libro de Esdras. Vamos a buscarlo aquí. Esdras capítulo 2, versículo 70. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Habían, especialmente después, cuando ya se construyó el templo de Salomón, habían muchos servicios que realizar en un templo que tenía 5 pisos. Y en el santuario de Moisés, que era transportable, cuando se transportaba de un lugar para otro, levitas que no eran sacerdotes, eran funcionarios, eran sirvientes, eran encargados por familias de recoger, de desarmar, de transportar, de volver a armar. Ya regresamos.